Enrique viene sosteniendo hace tiempo que hay una ley que fue promovida por Sergio Massa y un grupo de diputados que es generar la vista, al menos, a los representantes de la víctima antes de producir una liberación. Contame cómo se está viviendo esto. Básicamente, yo, obviamente, la parte legal la contaba Mariano y demás, pero digamos, de la ley esa que tiene que ver con que la víctima sea parte del proceso. Claro. Inclusive esto es básico. ¿Por qué? Porque parece de sentido común, pero no lo era en alguna medida. Es que la persona que ha sido perjudicada, y de una manera cuando estamos hablando de este tipo de delitos, ustedes fíjense, yo estaba pensando Jorge Lucero, Carlos Dalmazo, que no lo mencionamos, en Misiones, es decir, es gente que ha violado a sus propios hijos. Entonces, y repetidamente, es decir, me refiero, es gente que ha sido reincidente. Entonces, directamente, la víctima puede dar fe de algo tan terrible que la sociedad decide, bueno, pero no lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque hay un gran dogma que se llama ahora coronavirus. Y de golpe eso es una instancia superadora en lo legal, en lo humano, en todo, para cualquier otra ley. Y esa ley tiene que ver hasta con cuestiones absolutamente humanas. Es decir, las víctimas hoy y los familiares de las víctimas la están pasando muy mal. ¿Ustedes se imaginan una nena que hoy puede ser una adolescente o quizás sea una persona mayor que vive a pocos metros, y esto se da en varios de estos casos que tenemos acá, a pocos metros del sujeto que repetidamente rompió con... el abuso sexual infantil, concretamente para explicar, no es un hecho sexual, es un hecho de poder en que una persona es sometida a tortura y en que esa persona es sometida a tortura por alguien con quien tenía una confianza enorme. Así que es una destrucción psíquica. Que solamente aparezca esa persona en la zona, esa persona otra vez es de un pánico que nosotros no podemos ni imaginar. Déjame retomar eso porque me parece muy demostrativo y vuelvo a esto de no lo reduzcamos a una cuestión aritmética, si son 5, 20 o 50. El que abusa, primero tiene un vínculo de poder, generalmente son cercanos a la familia. Claro, no es un tema sexual, es un tema de poder. O sea, el tipo que abusa es que ejerce el poder a través del sometimiento sexual sobre esa criatura, sobre esa persona. Claro. Por lo cual, este caso que planteaba recién Calvo, del tipo que está a 10 cuadras, le trastornás la psiquis a esa persona que fue abusada porque sabe que está físicamente cerca. Pero es imposible que no sea así, simplemente por el solo hecho de que miren lo que ustedes imaginen el caso que pasó cuando liberaron a Tablado, que estaba la pena cumplida, que estaba todo bien, y sin embargo, Edgardo Aló realmente no podía estar en su lugar, enloquecía. ¿Por qué? Porque te parecen todos los fantasmas que vos estuviste ocultando durante tiempo. Ahora, trasládenlo eso al abuso sexual infantil gravemente ultrajante, que todos sabemos qué quiere decir concretamente, que no fue un abuso sexual simple, que no fueron toqueteos y demás, sino que esa nena, ese nene, que hoy son adultos en algunos casos, han tenido toda su vida psíquica trastornada, que la tuvieron que rehacer, y que de golpe simplemente vuelve a aparecer el factor detonante. Es una pregunta que me vas a decir, no puedo, tengo que ver cada uno de las circunstancias, pero vos lo sabés y lo estudiaste, Mariano lo sabe porque lo estudió, los chicos porque hace muchísimo tiempo que están trabajando en este tema, los jueces también lo saben. O sea, el juez que libera al abusador sexual reiterado, que lo manda a 10 cuadras de la casa de la víctima, lo sabe como lo sabés vos. ¿Qué pasa por la cabeza de ese juez que hace primar más un tecnicismo legal que la angustia que vos estás transmitiendo en este momento? Yo creo que hay algo que se llama, lo nuestro, lo penal, entre todo se llama disociación operativa. Quiere decir, un psiquiatra para tratar a una persona con un cuadro grave, un médico, tiene que separarse en alguna medida emocional. Yo trabajo mucho sobre el trauma psíquico. Tenés que separarte un poco porque si no, no podrías intervenir. Evidentemente un juez tiene que separarse de alguna manera. Ahora, cuando se separa totalmente, es el médico de guardia que ve a un chico sangrando y llorando y el padre y le dice, bueno, señora, espere. Es decir, a veces este distanciamiento, esta disociación te deshumaniza. Y cuando vos perdés el aspecto ese conocimiento pasa a ser un conocimiento teórico y no es vivencial. Si vos no tenés el tema de la vivencia, es como si yo hubiese hecho un curso a distancia de salud mental, de derecho penal. O sea, yo puedo decir que soy abogado constitucionalista, porque sé un par de palabras. Ahora, me escucha el doctor Sapsay, a quien conozco y saludo, y dice, no, mire, un recurso ante la Corte es diferente. Acá esta gente... Pero da miedo, o sea, me da miedo que haya un juez disociado, por lo menos. Yo creo que encima hay un trasfondo ideológico, creo. ¿Qué pasa? Hay veces que los jueces no están en la realidad. Claro, tienen tantas causas, son un número, y a veces no se ponen en el lugar de las personas que están juzgando, no los conocen, ni al autor ni a la víctima.
por delegación de tareas. Entonces están fuera de la realidad. Sí, por eso Nacho. es tan importante. Por eso es importante, digo, la ley de víctima es tan importante porque al involucrarse la víctima en el proceso, el juez también se tiene que involucrar. ¿Cuántos jueces hasta la ley de la víctima conocían tanto al victimario como a la víctima? Poquísimo. O los familiares. Poquísimo. Sí, sí. Quiero hacerle una pregunta brutal al doctor Cunio Libarona. Brutal. ¿Es solo un tecnicismo legal? ¿Es solo ideológico? ¿Es solo una disociarse de la realidad? ¿O también hay un negocio en algunos casos? No sé qué llamas negocio. Que cobren por dejarte irte a tu casa. No creo que en estos casos. Fíjate que no da el perfil. El tema que dicen del tema sexual es dramático, pero sacá solo eso. Vamos a todo el conglomerado. Tenés casos de personas de violencia de género, que también lo están dejando ahí cerca de la víctima. Tenés casos de gente que lo robaron. A mí me robaron, es traumático. Es tremendo. Es traumático. Claro, y tenés yo al tipo pienso ahí, que a claro. los 6 meses salió y que tengo que ir a declarar y estoy muy preocupado de que ande por la calle o por la casa. Hay un montón, en todos los delitos, hoy en el derecho penal de nuestros días, la víctima dejó de ser pura y exclusivamente el imputado. Hoy es la carta magna de la víctima. En consecuencia, tiene un rol trascendental. Si la citan para una probation, ¿cómo no le van a dar juego en una excarcelación? ¿Cómo no los va a ver el juez? Pero aparte hay un planteo muy interesante que de Mariano. Te roban. Que al que le han robado, y creo que a todos nos ha pasado acá. Traumático. Y vos sabés que está el tipo a 5 cuadras, Sí. y vos decís, se va a vengar, Sí, me van a ir a... sí. Sí, Sí, Nacho. no voy a discutir con el doc, porque obviamente él es doc y yo no, pero sí me parece desde el punto de vista hay un tema ideológico y hay un desprecio muy grande por la víctima por parte de estos jueces. No es que se les traspapela, ellos no es que están deshumanizados, ellos cuando va un preso y les hace una presentación, se sensibilizan, dicen, uy, pobrecito, está mal, tiene este problema, sí, la libertad. Y ni siquiera recurren a la víctima. Bueno, yo ahí no puedo pensar que están deshumanizados. Sinceramente eligen qué casos sensibilizarse. Si es un preso, sí. Si es una víctima, no están. Vos decís que es una víctima de la sociedad el preso. Vos decís que esos jueces son, no encuentro otro calificativo. O sea, Desprecian a la víctima, Luis. seguro. Bueno, Están tan ideologizados que piensan que las víctimas son quienes tienen que contener a los presos, quienes tienen que hacer el ajuste emocional que no hacen los presos. Gustavo. digo, está claro que la responsabilidad de las domiciliarias es de los jueces. Me parece que de eso no hay Clarísimo. ninguna duda. Ninguna duda. Entonces la pregunta casi obligada es, ¿el poder político que puede hacer promover un jury? ¿Cabe esa posibilidad o es una cuestión interpretativa? Mirá, la doctrina es los jueces no pueden ser juzgados por sus veredictos en juicio político. Para eso están las instancias superiores. Acá hay un fiscal y hay un tema que hay que aclarar. El fiscal actúa y hay una cámara que va a revisar todo. Pero yo Vamos te digo, a ver. esto, pues si no se pueden jugar por los veredictos. Hay un juez que libera por coronavirus a un tipo que es un violador. El juez puede tener determinada postura. Este es el debate de derecho penal de toda la vida. Una tensión entre derechos individuales, justicia social y seguridad. Pero también tenemos que aclarar que hay muchísimos jueces que trabajan, que están en las audiencias y que han Sin duda. denegado Pero libertades. discúlpame, Mariano, porque tengo una duda. libertades. En el caso de que un juez, por ejemplo, bajo el hecho, como hemos comentado aquí, dice, no, tenía en la juventud, Sí, no bronquitis. se ama, entonces tiene que salir. Y lo resuelve en pocas horas. ¿Eso no es susceptible? Porque vos decís, hizo algo más para darle veracidad a lo que declaraba Mirá. el abogado. Acá algún abogado ha dicho los abogados con tal de sacar a los jueces, creo Sí. que fue juez particularmente, ¿no? Que dijo eso. Si Sí. si Quiero decir que juzgasen se suma con si nosotros, juzgasen perdón, en Mariano. un jury. Perdón, Mariano, Sí, se suma sí. Aldo Barsanti, que es nuestro médico de cabecera. Gracias, Doc. Que quiero sumarlo para hablar del tema hacinamiento en las cárceles y la búsqueda de una solución. Pero decías, Mariano. Si juzgasen a los jueces por prevaricato imprudente o culposo, ¿Qué es el por prevaricato equivocarse, imprudente? fallar contra la ley, tiene que ser doloso. Yo quiero fallar en contra de la ley. Si es por equivocarse, ¿cuántos fallos le revocan a los jueces? Estarían todos los jueces en juicio político. Tiene que haber, como dijo Javi, un negocio, una conducta dolosa de fallar en contra de la ley. El que falla conforme su convicción no es susceptible de juicio Ahora, político. Luis, perdón.
digo, me parece que también hay que poner las cifras sobre la mesa, las oficiales, porque si no se genera realmente un temor. Vuelvo a repetir esto, que las calles se van a llenar de violadores y Dame las asesinos. cifras. 95% se rechazaron en casación Sí. de los pedidos. ¿Cuántos quedaron liberados? De los pedidos. Devoto, por ejemplo, que es el gran caso, Sí. ayer lo contábamos, 320. ¿A vos no te genera miedo que haya 320 tipos que están condenados Sí. y que estén en la calle? Pero vos decís que no es un problema de aritmética. Yo lo que te No lo digo, es. sí, en un punto favorece que uno pueda revisar cuáles son las sentencias de esos jueces. Porque a mí no me da lo mismo que haya un consenso general de los tribunales superiores que dicen violadores no, asesinos no, delincuentes de lesa no, delitos de género no. Están afuera, ¿eh? Algunos. Bueno. Por eso digo, son casos excepcionales donde se pueden revisar y de hecho después vamos a contar que fueron denunciados, ya hay denuncias en el Consejo de la Contra lo- Magistratura.